son una iglesia muy especial. Casualmente, anoche Dios me estuvo hablando de las entrañas y del corazón de esta iglesia. Y mi tarea y mi asignación en esta mañana es hablarte a ti a través del fundamento bíblico de aquellas cosas que Dios tiene espiritualmente hablando para esta iglesia. Así que vamos a orar al Señor. Gracias, mi hermana. Vamos a orar al Señor y voy a pedir que cierres tus ojos y oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en estos días, Señor. De verdad hemos podido ver cómo tú te mueves. Hemos podido escucharte hablar. Mi Rey, y cuando tú hablas, siempre algo sucede. Señor, me has enseñado que nada pasa en el reino si primero no hay una palabra que lo active, Señor. El mundo fue ordenado y creado, pero primero tú hablaste, Señor. Así que Dios, sé que cosas van a ser activadas, accionadas, direccionadas en este tiempo, Señor. Presento este tiempo en tus manos para que se siga haciendo tu voluntad, para que se haga tu obra perfecta, Señor. Edifica hoy, restaura hoy, sana hoy, levanta, liberta, Señor. Salva en este día, Señor. Trae una profundidad y una revelación en la palabra. Señor, lo que colocaste en el primer servicio era para las personas que llegaron en el primer servicio, pero sé, Dios, que hay algo único, algo especial para el pueblo que está en este momento aquí, Señor. Fundamento mi suficiencia en tu fuerza. Solo no puedo, Señor. Moisés dijo, no me mandes a ningún lugar, aunque tenga la vara, aunque tenga el título, aunque tenga la gente, aunque tenga a Canaán. No me mandes si tú no vas conmigo. Y hoy ruego, Señor, gracias Espíritu Santo por hacerme dependiente de tu presencia. Ruego, Dios, que sigas haciendo tu obra. Padre, guarda la vida de mis hermanos, Señor. Por favor, protégelos mucho. Guarda sus casas, Señor. Guarda mi vida, guarda mi casa también, mi Rey. Y que hoy, Señor, del tu trono, como dice Apocalipsis, se suelten las aguas del Espíritu. Se suelte, Señor, el río que se desata de tu trono. De mi parte te doy gloria una vez más, para que siempre los ojos de tu iglesia amada, los ojos de la novia de Cristo, estén puestos en ti, Señor. Te alabo y te adoro, Padre, y te amo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor. El título de la enseñanza de esta mañana es Rompiendo la oposición. Dile al que está a tu lado, rompiendo la oposición. Y el fundamento espiritual de esta palabra es el siguiente. Dios le dio una palabra profética al pastor de la casa, al hombre de Dios, de que era un tiempo de aceleramiento. Pero Dios me habló al corazón y me dijo, las cosas se aceleran cuando rompes las oposiciones. Es decir, la oposición busca que las cosas no se aceleren. Y los cristianos en algún momento en la vida tenemos que aprender a lidiar con las oposiciones. Tenemos que aprender a lidiar con esas cosas que a veces se levantan para tratar de oponerse al plan divino, al plan de Dios. Quiero leerles la historia que está en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 12. Los que tengan la aplicación de la Biblia, ya uno no decía eso antes de mucho tiempo, pero ya hoy estamos en tiempos tan modernos que hay que decirlo. Puedes buscar la versión Reina Valera contemporánea, que es la que voy a estar leyendo, o puedes ver las pantallas. La Biblia dice en Hechos 13, del 1 al 12, rompiendo la oposición, dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla
hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimás, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra, y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos, buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Vamos a definir lo que significa la palabra oposición y después nos metemos en la historia a desglosarla. La definición de oposición es la siguiente: poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su propósito, afecto, avance y desarrollo. Quiere decir que todo lo que se quiera levantar en contra de tu desarrollo es oposición. Todo lo que se quiera levantar en contra de tu consagración es oposición. Lo que se quiera levantar en contra del llamado de Dios es oposición. Ahora, hay algo sano que tenemos que hacer. Corrección no es oposición. Si de repente en algún momento algunos de ustedes dicen, el pastor los corrige en algo, ay, el pastor se me está oponiendo. No, te están formando, que es diferente. La formación no es oposición. La oposición nunca viene de Dios. La oposición viene del enemigo. De Dios viene la formación. Y en la formación tenemos unas estaciones donde Dios nos tiene para formar algo en nosotros para después pasarnos a otro nivel. Entonces la oposición se levanta. Estoy seguro que todos aquí en algún momento han pasado por un tiempo de oposición. Han pasado por un tiempo donde algo se ha levantado. Quisiste hacer el negocio, casi que lo coronas y de repente se levantó una oposición. Estaba tu familia ya cerquita a entregarse a Jesús y se levantó una oposición. Estabas a punto de hacer algo y se levantó algo en contra, una lucha, una batalla. Esto pasó en la historia. Pablo, lleno del Espíritu Santo, Bernabé, lleno del Espíritu Santo, hacen un viaje misionero. Y al hacerlo, llegan a un lugar llamado Pafos. Pablo y Saulo y Bernabé vienen de Antioquía, una iglesia muy profética, una iglesia de mucho mover espiritual, de mucha unción. Entonces llegan a Pafos, llegan a Salamina, llegan a Pafos y se encuentran con un mago, con un falso profeta judío llamado Barjesús. Este hombre tiene dominado, tiene hechizado, influenciado, manipulado, atado a Sergio Paulo. Sergio Paulo es un procónsul romano, un político, un líder romano puesto por supuesto por Roma en la región donde estaba Saulo y Bernabé. Entonces ellos empiezan a predicar la palabra y Sergio Paulo Elimás o Barjesús empieza a influenciar a Sergio Paulo para que él no reciba la palabra de Dios. Eso se llama oposición. Elimás se oponía al evangelio, se oponía a lo que Cristo quería hacer en la vida de Sergio Paulo. Pero Saulo, que la Biblia dice después que le dicen Pablo, ahí lo dice el escrito, se levanta y con esa autoridad de alguien lleno del Espíritu Santo enfrenta la oposición, la logra vencer y Sergio Paulo se entrega al Señor. Vamos a aprender cosas de la historia. Lo primero dice así: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Y anoche dormí un par de horas, no dormí mucho, porque Dios me hablaba muchísimo de ustedes. Y Dios me hablaba que esta iglesia era como la iglesia de Antioquía. Era una iglesia que iba a levantar
a formar profetas y maestros de un impacto especial, de un impacto no solo para la ciudad de Medellín, sino de un impacto aún para afuera de la ciudad. ¿Cuántos hijos de la casa dicen amén? Dile al que está a tu lado, está siendo un profeta en formación. Y Dios ama que su pueblo sea profético. Una cosa es el pueblo profético y otra cosa es la oficina del profeta. Son dos conceptos diferentes. Todos pueden ser proféticos y solo el Espíritu Santo determinará, o Jesús, si alguien entra en una de esas oficinas. Pero Antioquía tenía profetas y maestros. Dios me decía que esta es una casa de desarrollo profético. Una casa donde lo profético crece, donde lo profético se desarrolla. En la Biblia amplificada, cuando leí este texto, la Biblia amplificada dice, hace un paréntesis cuando mira la palabra profeta, y en el paréntesis dice así: intérpretes de la voluntad perfecta de Dios. Y el Espíritu Santo me habló allí, cuando leí la Biblia amplificada, que es otra versión que amplía un poquito más algunas explicaciones. Y ustedes van a aprender a interpretar la voluntad de Dios. Porque el que interpreta la voluntad de Dios, interpreta el tiempo de Dios. Y el que interpreta el tiempo de Dios, interpreta el movimiento de Dios. El que interpreta el movimiento de Dios, interpreta el avance de Dios. Entonces, Dios les va a enseñar, los va a levantar, los va a formar. Es la unción que ha colocado sobre los pastores de esta casa. Es la unción que está moviéndose en este lugar. Unos interpretadores de los tiempos del Señor. Hay lugares donde hay cosas que decrecen. Pero Dios me hablaba algo para ustedes. Me decía, este no es un lugar donde las cosas decrecen. Es un lugar donde todo aumenta. Donde todo aumenta. Y el Espíritu de Dios me está hablando. En este lugar van a nacer nuevas familias. Van a nacer nuevas familias, van a nacer nuevos bebés. Van a haber nuevos matrimonios en este lugar. Porque habrá una expansión familiar en medio de esta iglesia. Porque todo crece. Porque todo se multiplica. Porque todo se ensancha. Hay lugares, la nueva generación, está creciendo en este lugar. Porque Saulo, recordemos que Saulo, estamos en el capítulo 13, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, él es mencionado en el capítulo 8, pero en el capítulo 9 él entra con un gran protagonismo. Entonces Saulo representa la nueva generación. Pastor, ¿y cuál era la primera? Los 12 apóstoles. Ellos fueron formados primero que él. Y después él viene con una velocidad de esas que solo te da el Espíritu y llega consideraría que a niveles aún superiores que algunos de los del equipo directo de Jesús. Entonces, Saulo representa la nueva generación. Y el Señor me hablaba de esta iglesia eso. Me decía, en esta iglesia se levantarán nuevas generaciones. Y a mí eso me emociona y me alegra, porque cuando me hablan de nuevas generaciones me meten a mis hijos en el plan. A los que no han nacido, a los que van a nacer, ya están en el plan de Dios. Nuevas generaciones se van a levantar aquí. Así como en la iglesia de Antioquía se levantó Bernabé, se levantó Saulo, en medio de ese contexto, así Dios levantará nuevas generaciones. Dios le hizo un padre aquí: tus hijos crecerán en la iglesia y no se apartarán de la obra del Señor. Aprenderán a amar la obra de Dios y recordarán el primer amor y aprenderán a amar su obra. La iglesia de Antioquía era de profetas y maestros. Quiere decir que la dimensión de lo que se mueve en esta iglesia, habrán domingos donde fluya una enseñanza, pero habrán atmósferas donde fluya lo profético. Habrán momentos donde hay una fusión, donde hay una enseñanza muy profunda, que tú digas, wow, qué palabra. Pero habrá un momento donde lo profético vendrá y va muchas veces a hacer interrupciones para hablar Dios cosas para el corazón de su iglesia, de una manera directa, frontal.
Bernabé y Simón, dice el texto, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo, pertenecían a la iglesia de Antioquía. Pero olvidé decirles algo en la introducción. Dios me habló de este capítulo la semana pasada, cuando estaba orando por ustedes. Y Él me dijo Hechos 13, pero yo no lo había leído. Y cuando lo leo, veo Antioquía. Que yo no me tomé el trabajo de pronto de estudiar un poco la historia de por qué este departamento se llama Antioquía. Creería que hay una influencia bíblica en eso, porque es un nombre bíblico. Y estoy casi que seguro que es así. Pero Dios me habló, esa es la confirmación de que no eres tú, soy yo el que te está hablando. Entonces, yo esto no lo he predicado en ningún otro lugar, es una palabra para la casa, para el ADN de ustedes, para la vida de ustedes. No es que la estoy acomodando, ahí hago una torcedura de la palabra, no. Es que Dios me lo habló la semana pasada y anoche el pan salió del horno. Pero ¿sabes qué puedo ver aquí en esto que le acabo de leer? Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Esa palabra Níger o Níger, que está mencionada ahí, significa que él era negro, era de color. Ese que estaba en Antioquía, que podría ser o un profeta o un maestro. Y Dios me hablaba ahí. Y me decía, esta iglesia se levantará para impactar diferentes razas. Diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes razas, diferentes naciones, diferentes estructuras. Esta iglesia va a influenciar. Habrá una generación diferente una de la otra, porque cada uno estaba en Antioquía, pero cada uno podía moverse de una forma diferente. Eso me lo hablaba el Señor. Habrá también, pero también me decía el Señor, habrá un levantar de diferentes estatus económicos, me decía el Señor. Vendrá gente a este lugar de cualquier estrato económico a conocer a Cristo, a levantar su fe al Señor, a levantar su corazón al Señor. ¿Sabe dónde me lo habló? Porque había uno que se llamaba Manaén, que había trabajado con el tetrarca Herodes. Y se lo ganaron para Cristo. Herodes no quería nada con Dios. Todos los Herodes fueron malos con el evangelio. Y Dios los juzgó duro. Hasta el último Herodes se le burló a Jesús. Bueno, hazme un milagrito a ver qué es lo que tú eres. Los Herodes fueron perversos con el evangelio. Pero este hombre que trabajó con un hombre tan malo como el tetrarca Herodes, se entregó a Jesús. Y si trabajaba con Herodes, era porque era un nivel arriba, un nivel top, pero se había transformado en un profeta y en un maestro de la iglesia de Antioquía. La versatilidad de esa iglesia. Ellos servían y ayunaban siempre, y Dios me hablaba que se levantarán personas en este lugar con un amor tremendo por el servicio, para servirle a Dios. ¿Quieres que te diga algo? Tú no puedes partir a la presencia de Dios sin haber hecho nada por Dios en la tierra. No puedes, no te lo permitas. Tienes que hacer algo por Jesús. Para algo Dios te dio las capacidades que tienes. Que cuando llegues al cielo tú puedas descansar en paz por haber tal vez impactado tu casa, pero también cuando llegues al cielo que tú digas, sabes que yo hice algo por mi Dios. Él lo hizo todo por mí en la cruz y yo voy a servir ahora para hacer algo para Él. El servicio es la gratitud por la obra de la cruz. Y en esta iglesia se levantarán personas con un manto de servicio especial. Es una casa donde lo espiritual siempre estará por encima de todo lo carnal, porque ellos ayunaban en Antioquía. Mire cómo Dios hace una correlación entre casa profética y ayuno. Porque el ayuno hace que la carne mengüe. Y cuando la carne mengua, el oído se abre. Y cuando el oído se abre, uno oye a Dios. La raíz de lo profético siempre será primero escuchar. Porque no se puede hablar si primero no se oye. Entonces, Dios me hablaba en la oficina, ahorita que estaba con el pastor en la oficina, el Señor me hablaba y me decía, esta iglesia tendrá una correcta audición.
para escuchar a Dios, para escuchar la voz de Dios, a través de la palabra, a través de una visión, de un discernimiento. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y esta iglesia ha sido apartada por Dios para un importante trabajo en Medellín, aún fuera de ella. Dile al que está a tu lado: fuiste apartado. Fuiste apartado por Dios. ¿Sabes por qué en ese accidente no te moriste? Porque estabas apartado. ¿Sabes por qué contra todo pronóstico naciste? Porque estabas apartado. Se te quiso levantar el enemigo muchas veces en la vida, pero ¿sabes por qué sus planes muchas veces fracasaron? Porque estabas apartado por Dios. Porque estabas guardado por Dios. En medio de la oración y de la búsqueda de Dios, me decía el Señor: cuando mi pueblo ore, cuando mi pueblo me busque, yo empezaré a llamar a muchos, me decía el Señor. Porque ellos en el ayuno y en la oración escucharon al Espíritu Santo decir: apártenme a Bernabé y a Saulo. Esa iglesia era muy madura espiritualmente. Y yo le voy a explicar por qué. Porque muchos de ellos pudieron decir: Espíritu Santo, deja la rosca, llévanos a todos. Pero yo dije: Bernabé y Saulo. Es que uno tiene que entender su rol. Uno tiene que entender eso. Y ellos no se pusieron recelosos con el Espíritu Santo porque él apartó a Bernabé y a Saulo. Ellos siguieron ayunando y orando. ¿Y sabes lo que hicieron? Estos tipos me están dando una lección de vida a mí. ¿Sabes lo que hicieron? Cogieron a Bernabé y a Saulo y les impusieron las manos y los enviaron. ¿Sabes qué me dice el Señor? Apoya siempre a la gente que tiene llamado. Padres, no te quejes si tus hijos tienen que venir a muchos ensayos. Una vez me encontré un papá que le dijo al hijo: te voy a castigar porque te fue mal en el colegio, ahora no me vas a la iglesia los sábados. Eso no es castigo, por Dios. Tú no castigas a tus hijos quitándoles la iglesia. Mientras más estén mal en cualquier sector, sencillamente tú vienes y los llevas a Dios, ¿verdad? El Señor me hablaba de eso. Ellos impusieron sus manos y los estaban apoyando para enviarlos a hacer una misión. Esta iglesia cuenta con el respaldo de Dios. Esta iglesia cuenta con su respaldo. Dios me hablaba algo en el primer servicio. Me decía: lo que yo estoy haciendo aquí no va a poder ser detenido. No se va a detener. Y yo tomo las palabras que el pastor dijo al comienzo: tú te tienes que meter en el río. Porque tanto que te has quejado que Dios no hace algo, y hay un río en el que te tienes que meter y no te metes. Métete para que no seas espectador de lo que Dios hace con otro. Métete para que también pase algo contigo. Entonces el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo. Repita conmigo: lo que tengo que hacer es importante. Es importante lo que tienes que hacer. Es importante que cuando los levantes para colocarles el uniforme en la madrugada para ir al colegio, no los dejes salir de la casa sin haber puesto tus manos sobre tus niños. Eso es muy importante. Es muy importante que arregles las sillas de la iglesia. Es muy importante. Es muy importante que todos los días leas la palabra de Dios. Lo que se te está comisionando para hacer es muy importante. Eso es lo que le estaba diciendo a ellos. Entonces, la iglesia caminará bajo el gobierno del Espíritu Santo. Eso me lo hablaba el Señor, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Ustedes van a caminar bajo la dirección del Espíritu. No van a caminar bajo sus propios pensamientos o sus propias influencias, sino que el Espíritu Santo tendrá la directriz siempre de tu vida. Porque el Espíritu Santo dijo: apártenmelos, y le dijo a ellos: van a ir a Seleucia. Van a ir ahí. Y habrán lugares donde Dios te va a enviar a que lleves el poder sobrenatural de Dios. Habrán lugares donde Dios te va a enviar. De pronto alguien se pregunta: ¿pero yo qué hago aquí? Yo trabajaba en una empresa y a veces yo me hacía la pregunta: ¿yo qué hago aquí? Yo quisiera
otro lugar, quisiera que me movieran a otro lugar, quisiera irme. Y un día la dueña de la empresa tomó malas decisiones financieras. 2008 fue muy próspero y 2009 no lo fue porque hizo unas malas inversiones. Y acudió a la brujería. Había la señora que hacía el aseo, todas las mañanas iba a los cubículos y echaba un menjurje de agua de ese que atrae la prosperidad, lo que atrae es pura maldición. Y empezaba a echar agua. Yo decía, en mi cubículo no me eches eso. O sea, yo no lo necesito. Pasó el tiempo y un día ella sabía que yo era cristiano, aún no era pastor, pero esta niña ya había crecido un poquito y me manda a llamar a la oficina. Me decía, por favor, ora por mí. Tenía unas deudas, unos problemas y se le veía la carga, pero bien pesada. Cuando eso pasó, algo me dijo en mi corazón, por eso no te moví de aquí. Porque yo estaba esperando este día para que le hablaras de mí. Y ahí empecé a entender muchas cosas. Ahí empecé a entender que aún el lugar donde tú te puedes llegar a sentir fastidio o creer que no haces parte de allí, si aún no te han movido, es porque hay una tarea importante que hacer. Y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Vendrá un impulso de parte de Dios para hacer su obra en la tierra. Saulo fue impulsado para ir a Seleucia. Y Dios me hablaba de eso. Voy a traer un impulso para que esta iglesia haga cosas que en algún momento no hizo, pero que las va a empezar a hacer por el impulso, por la palabra, por la fuerza y por la directriz de mi espíritu. Vendrá un impulso. La aprobación del cielo, me hablaba el Señor, era tan fuerte con ustedes que les van a marcar nuevos tiempos. Un tiempo, mire esto es importante. En Antioquía ellos se llenaron, pero en Seleucia tenían que dar lo que habían recibido en Antioquía. Y esta iglesia no solamente va a venir un domingo a engordarse espiritualmente, sino que muchos de ustedes van a ser tremendamente usados por Dios. Como no te logras imaginar la manera en la que Dios te va a utilizar. Pero antes de esa utilización vendrá primero la formación. Y es demasiado importante y urgente que tú permitas que te formen. Cada llamado que esta iglesia haga de formación, atiéndelo. Porque Dios siempre va a querer formar al que tiene proyectos para utilizarlo. Siempre lo va a hacer así. Entonces, vendrá un impulso de parte de Dios. La aprobación está en esta casa. Pero Dios me hablaba algo. El viaje de Saulo y Bernabé era un proyecto misionero. Y Dios me hablaba, voy a traer un sello de aprobación y recursos para nuevos proyectos que van a nacer en este lugar. Nuevos proyectos. Y yo no sé si esto está en papeles o si se pensó en algún momento o si ya está. Pero en el primer servicio cuando dije esto, la palabra fundación se me vino a la mente. ¡Pum! Me vino hacia la mente. Y yo veo niños que están recibiendo bendición especial en esta casa. Brigadas de salud. Cosas que Dios va a hacer para impartir, para impactar en barrios, en territorios, en lugares. Porque el Señor le dice, levanta tu mano, gracias mi Jesús. El Señor le dice, irán con el perfume de mi amor. Y mi amor les abrirá puertas. Y después de que la gente conozca que yo los amo a través de ustedes, entonces impartirán mi palabra profética, que los libere, que los levante, que los limpie y que los restaure, dice el Señor. Dale un aplauso al Señor. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios. En las sinagogas de los judíos, Juan iba con ellos y les ayudaba.
¿Sabe para qué fueron a Salamina? Ellos no dijeron, ay, vamos a hacer turismo en Salamina. No, ¿sabe qué? Ellos llegaron a predicar, porque de Antioquía les estaban financiando el proyecto para que cumplieran la tarea, y ahí Dios me habló también. Me decía, dile a la iglesia que cumpla las asignaciones que les voy a colocar. Que cumpla las asignaciones que voy a colocar en sus corazones, que voy a colocar en sus mentes. Que no hagan lo contrario a lo que les he mandado hacer, me decía el Señor. De pronto, Pablo no llegó a turistear, Pablo llegó a predicar. Haz lo que Dios te está mandando a hacer. Y nunca te desvíes de la orden de Dios. Pero Pablo llegó a predicar con Bernabé en la sinagoga. Y ahí Dios también me hablaba para ustedes. La sinagoga siempre fue un centro donde Jesús tuvo ciertos conflictos. A veces la sinagoga no dejaba mover a Jesús. Sin embargo, se movía porque es Dios. Pero si sanaba o liberaba a alguien, siempre los jefes de la sinagoga refutaban. Y Saulo llegó a la sinagoga a predicar. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Que esta iglesia es levantada para romper la religiosidad. Para romper la religiosidad y el paganismo. Dios está levantándolos. Wow, y empiezo a ver cómo hay unas danzas proféticas. Veo en las chicas de danza como hay telas doradas y empiezan a hacer movimientos. Yo no conozco de danza, pero yo sé lo que estoy viendo y veo danzas especiales y veo un arte profético que se levanta en este lugar. Veo gente con talento en las artes levantándose. Veo pintores, compositores, veo artes levantándose en esta casa. Veo instrumentos musicales caer del cielo sobre este recinto, sobre esta casa. Talentos se empezarán a despertar. Veo obras de teatro formándose. Veo guiones escritos. Libros saldrán de aquí. Libros, veo eso, Dios. Tú sabes cuándo revelar las cosas, Señor. Una iglesia de arte profético. Veo cómo hacen arte y danza en parques. Hacen arte y danza en calles de la ciudad. Y cómo llevan un arte profético, un arte con un mensaje espiritual para impactar, para quitar y limpiar las calles de pecado, paganismo. Porque el Espíritu me dice que en muchos parques se han hecho pactos. En muchos parques se hicieron consagraciones paganas y levantaron altares falsos a dioses falsos. Y veo el mapa de la ciudad. Yo no conozco el mapa, pero veo un mapa. Y veo cómo Dios les da estrategias de movimiento para llevar artes. Y mientras hay el arte empieza a fluir en lo profético, muchos de ustedes tendrán papeles en la mano y evangelizarán públicamente en lugares y no se avergonzarán de Jesús. Y no se avergonzarán del evangelio. Porque si el pecador no se avergüenza de su pecado, ¿por qué la iglesia se ha de avergonzar del Salvador del universo? No se avergonzarán del evangelio. Irán como Bernabé y como Saulo a llevar el reino donde el reino no ha llegado. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Ellos venían de Antioquía, donde operaba, mire esto, en Antioquía operaba el Espíritu Santo, pero en Pafos operaba la hechicería. ¿Sabe qué pasó? Choque de dos reinos. Lo que le decía el viernes, estado de guerra. Pablo se le metió y Bernabé se le metió en el rancho al enemigo, donde él manipulaba, donde él gobernaba, donde él sojuzgaba, donde él estaba gobernando. Ahí se metió.
No tengas miedo si Dios te lleva a lugares donde tú dices, ¿yo qué hago aquí? Aquí hay mucha maldad, que para eso es el Evangelio. Para llevar la luz donde opera en las tinieblas. ¿O no estábamos nosotros en tinieblas antes que Cristo viniera? Gloriosa luz que nos iluminó y quitó las tinieblas que nos mataban, que nos perturbaban. Ahora se estaba enfrentando. En Antioquía, Saulo está lleno de lo verdadero, pero en Pafos, Elimas está lleno de lo falso. Y tiene que llegar un momento, y creo que está llegando en las naciones de la tierra, donde los profetas verdaderos se levanten para romper y quemar toda falsedad que ha querido ensuciar a esta generación. Saulo llegó a confrontar lo falso, porque ustedes no se van a mover en nada que no tenga el fundamento de la verdad del Señor. Lo falso nunca nace del Espíritu. Lo falso siempre te acomoda. Por eso a la gente le gusta mucho las filosofías de hoy, porque hay gente que filosofa mucho, pero la filosofía a veces no se mete con tu pecado, entonces por eso te gusta. Pero el reino sí se mete con eso. El reino sí te dice ojos para una mujer. El reino te dice no le levantes la voz a papá. El reino te dice no seas mezquino, siembra. Pero las vertientes de este mundo no se meten con tu carne. Por eso son súper populares. Pero donde entra el Evangelio, enseguida viene la atacadera. Religioso, no sé qué, porque viene el reino, porque hay un choque. Pablo llegó lleno de la atmósfera profética a Pafos y había un choque entre la hechicería de Bar Jesús, de Elimas, y la unción que portaba el apóstol. La unción que portaba. Te voy a decir algo. Hay lugares donde tú no vas a caer bien por ser cristiano. Fresco. Jesús dijo, bienaventurados si por mi causa los vituperan, diciendo toda clase de mentiras. Alégrate si de pronto hasta a veces los de tu propia sangre son tus mayores perseguidores, porque de ahí el Señor te va a levantar. Lo falso te acomoda, no te desafía. Lo falso te dice lo que tú quieres oír, no lo que necesitas escuchar. Entonces Sergio Paulo, el procónsul, está escuchando a Elimas desde hace mucho tiempo, y Saulo llegó para hacer guerra en ese lugar. Sergio Paulo representa líderes políticos, y el Señor me hablaba para esta casa. Esta casa empezará a tener y empezará a moverse para traer una influencia del reino a mucha gente de la política de esta ciudad. ¿Cuántos hijos de la casa dicen amén? Eso nos conviene, que los políticos se entreguen al Señor. Es que aquí hay una gráfica pero muy clara. Sergio Paulo, ¿sabe quién es su principal consejero? Un brujo. ¿Sabe quién es Sergio Paulo? El político de la época. ¿Sabe quién lo está asesorando? Un brujo. Por eso es que siempre hay una guerra tremenda cuando algo del reino se quiere meter en lo político, porque ahí están los brujos operando, haciendo leyes para que maten a los niños en el vientre de sus mamás, haciendo leyes para que se droguen en cualquier lugar. Hay algo detrás. La gente ve la fachada, pero no ve lo que está atrás. Entonces Dios tiene que venir a traer una remoción, a traer un remover. El mago tenía seducido y hechizado a Sergio Paulo. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Esta iglesia nunca caerá en hechizos de este mundo. Pero ¿sabe qué también me decía el Señor? Por favor, no se te olvide esta palabra. El Señor me decía esto: en esta iglesia vendrá gente hechizada por cosas de este mundo, pero en este lugar recibirán la libertad del Espíritu Santo.
recibirán la libertad. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Mire ese contraste. Sergio Paulo dice, estoy cansado del Elimas, estoy cansado de Bar Jesús, estoy cansado del horóscopo. Ese man siempre me lee Sagitario y Cáncer y nada de eso se cumple. Estoy cansado de la brujería de Bar Jesús. Pablo, te quiero escuchar. Háblame palabra, Pablo, háblame palabra. Y esta iglesia será enviada a muchos lugares donde haya hambre por Dios. Donde la gente dice, estoy cansado, cansada. Me hice X aseguranza y eso no sirvió. Necesito el evangelio de poder. El de verdad, verdad. El evangelio que trae transformación, cambio y vida. Sergio Pablo estaba diciendo, ya yo no quiero más Elimas. Tráiganme al apóstol y a Bernabé, tráiganme a los dos. Y quería escuchar palabra. Se empezará a despertar un hambre por escuchar la palabra, aún dentro de tu casa, aún dentro de tu familia. Y dejarán de escuchar a otros que sencillamente están diciendo cosas que no vienen de Dios para empezar a escucharte a ti, que vas a hablar de parte de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Hay personas que se van a cansar de la oscuridad y van a querer que la luz les ilumine. Y en esta iglesia encontrarán la luz de Jesús, que les va a iluminar y que los va a libertar de cualquier influencia de tiniebla en su vida. Pero aquí la cosa se va a empezar a colocar más tensa. Pero el mago Elimas se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Es que ese procónsul era estratégico, porque el procónsul afecta al cónsul, el cónsul al gobernador, el gobernador al senado, el senado al César. Toda la raíz era el procónsul para poder llegar. Después hubo otro que se llamaba Félix, pero ese sí fue torcido. Ese sí no honró al apóstol como tenía que honrarlo, pero Sergio Paulo sí lo hizo. Entonces, en Antioquía fueron enviados. Mire esto, fueron enviados en Antioquía, pero en Pafos quieren ser frenados. Y no habrá nada que quiera frenar el avance que Dios quiera traer aquí. No habrá nada que lo pueda detener. No habrá nada. Y aquí les quiero hablar una parte de mi vida. Como muchos escucharon este viernes o el sábado, lo he dicho en algunas intervenciones, yo soy hijo de un padre que sufrió del alcoholismo, la drogadicción y el narcotráfico. Desde temprana edad empecé a escuchar la palabra droga. El día que mi mamá me sentó en la cama y me dijo que mi papá era drogadicto, el mundo se me derrumbó. Porque yo pensaba que eso pasaba en otras familias, no en la mía. Desde muy niño veía a mi padre llegar borracho, maltratar a mi mamá. Le tenía mucho miedo a mi papá. Cuando mi papá llegaba a la casa siempre pedía sopa. Siempre cuando estaba en Guayabado. Y yo entraba con la ollita de sopa al cuarto y el cuarto estaba negro, olía a licor. Le tenía mucho miedo a mi padre, pero a la vez el resentimiento y el rencor en contra de él era también muy fuerte. Era tan fuerte que un niño, en vez de desear darle besos y abrazos a su propio papá, deseaba golpearlo. De 8 años. Quería ser grande, tener un cuerpo corpulento para golpearlo. Porque todos los domingos en la mañana mi mamá lloraba en el comedor. Porque mi papá no había llegado. Un día, una noche, recuerdo, mi papá me había dado la plata de la luz y del agua. Y donde se estaba drogando, mandó un jíbaro a que le tocara la puerta a su hijo de 15 años a pedir el dinero. Me tocó dárselo. Estaba lleno de pavor, lleno de miedo. De ese trasfondo generó unas heridas y unas debilidades en mí. A los 14 años de edad, totalmente destruido por dentro, afectado por las tinieblas que operaban en la casa, porque conozco lo que es caminar bajo el hechizo del Elimas y conozco lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y la diferencia es abismal. Muy, pero muy abismal. Y en ese momento, a los 14 años,
mis amigos del colegio están haciendo una tarea y uno de ellos, que era un poquito mayor que yo, saca una revista pornográfica. Cuando el amigo saca la revista pornográfica, yo quedé hechizado, yo quedé atado a las imágenes. Y eso generó una adicción en mí a la pornografía, desde los 14 años de edad hasta los 22 años de edad. Mis decisiones en el área sexual no fueron las correctas. Yo fui un fornicario y ofendí a Dios y utilicé mi cuerpo para pecado. Y no fue bueno para mí. Yo herí mujeres, mujeres me hirieron a mí. Todo eso empezó a corromper mi mentalidad. Mis calificaciones en el colegio empezaron a disminuir hasta el punto de perder un año, porque mi mente estaba hechizada. Iba al colegio y pensaba en pornografía. Salía del colegio y pensaba en pornografía. El sueño se me destruye. Duermo lapsos de 3 horas y de repente el sueño se me interrumpe. No podía dormir tranquilo. 14 años. No tenía la fuerza para lidiar con todo eso. Pensamientos de muerte muchas veces se pasaron por mi mente. Comparaba mi casa con la casa de mis amigos. Y decía, yo me autoinvitaba los viernes. Le decía a mis amigos, hey, ven acá, yo voy el viernes a tu casa. Porque yo sabía que el viernes era el día más desastroso. Ver a mi padre salir de la casa y no saber si iba a llegar vivo. No sabía si iba a llegar vivo. Por el negocio en el que estaba y por las drogas que consumía. El ambiente era muy, muy pesado. Y en eso yo quedé hechizado. La adicción empezó a desarrollarse de una manera tan fuerte, que en mi mente yo no me podía concentrar. No podía hacerlo. Por eso me da como una ira cuando los psicólogos, vaya pornografía, eso es una etapa, eso no es ninguna etapa, eso es una cadena horrible que puede destruir, que puede hundir a una persona. He atendido matrimonios en consejería donde llevaron la pornografía al matrimonio, pensando que en el matrimonio iba a desaparecer. Y lo que atendí el caso de un hombre que prefería ver la pornografía que tener relaciones con su mujer. Y era algo muy, muy duro que estaba atravesando. Entonces pasan los años, mi mamá se entrega al Señor. La mujer que le hace las uñas a mi mamá todos los domingos en la mañana era cristiana. Y por cada uñita que le pintaba a mi mamá, le predicaba a Jesús. Y mi mamá lloraba cuando le hablaban de Jesús. Y yo salía así del cuarto, así medio somnoliento, y yo veía a mi mamá llorar y me daba una piedra, porque yo siempre correlacionaba lágrimas con sufrimiento. Y no me gustaba que por el evangelio mi mamá llorara. Me daba rabia que mi mamá llorara cuando le hablaban de Jesús. No entendía muchas cosas, por supuesto. Entonces, pasó el tiempo y mi mamá dice, empieza a meterse con el Señor. Empieza mi madre, busca una pastora, se empieza a meter. Y por supuesto, toda mamá ama a sus hijos y enseguida va a llevar el evangelio a sus hijos. Entonces mi mamá empezó a evangelizar a mi hermano y a mí. Ya yo estaba más grandecito, ya no tenía 14 años, ya estaba ya más grande. Y esa mujer nos cogía los domingos en la mañana, siéntese los dos ahí. Los dos están en pecado. Los dos andan haciendo cosas que no le gustan a Dios. Y mi hermano y yo, Rubén y yo nos miramos, que no fue, que cantaleta, tal. Un día nos dijo, vamos a empezar a ir a la iglesia. Y después de ir a la iglesia siempre nos vamos a ir a cenar, el culto de las 6, en ese nos matriculamos, de las 6 de la noche. Y mi hermano y yo le dijimos, no vamos a ningún lugar. Y ella dijo, sí van a ir. Y si no van, no hay permisos, no hay plata, no hay nada, pierden todos los beneficios. Y yo pertenecí y me dieron la bienvenida al combo de los obligados. Al combo de los... Me chantajearon para venir a Jesús. Me chantajearon. Y yo me recuerdo que me sentaba en la iglesia y por más, mire esto es muy importante, por más que yo hacía resistencia a la atmósfera, el reino siempre es más fuerte que las tinieblas. Le voy a demostrar a mi mamá que no pudo conmigo. Y Rubén y yo nos quedábamos, Rubén bostezaba, poníamos así tronco de cara, pero de repente las canciones nos las empezábamos a aprender.
Y sin culpa, no sé si te pasa eso, tú empiezas a corear, yo, ¿qué estoy cantando? ¿Qué me está pasando? Y me gustaba, de repente me empezaban a hacer levantar los brazos. Y yo veía a las chicas que danzaban, y decía, yo quiero la alegría de ellos. Me daban ganas de saltar, pero las cosas que tenía en mi vida no me dejaban adorar, no me dejaban alabar al Señor. Entonces en ese momento el tiempo pasa y yo sigo la vida de pecado que mi mamá pues sabía que yo llevaba, pero me confrontaba muy, muy fuerte y siempre pues sentía su amor, pero a la vez era fuerte confrontándome en eso. Y en diciembre del 2002 hubo una noche donde yo le oro a Dios y le digo, Señor, yo estoy sufriendo, sácame de esta vida. Al frente de la televisión, yo me acuerdo, era una noche, estaba en el cuarto y yo empecé a llorar. Porque tú sabes lo que es ir todos los domingos a la iglesia. Bueno, todos no, porque sería exagerado, pero todos los sermones, o la mayoría de los sermones, y que todo lo que el pastor está predicando, que no hagas, tú lo estás haciendo. Eso me entraba y me taladraba por dentro del corazón. Y yo sabía que por más que el pecado me diera placer, me estaba matando, porque la paga del pecado es la muerte espiritual, y a veces te lleva a la física. Y eso yo lo sabía. Y esa noche le dije al Señor, sácame por favor de esto, por favor te lo suplico. Se me ocurrió una idea, yo dije, si me bautizo, ya todo esto se termina. Esa es la solución, bautizarme. Y eso fue octubre del 2002, yo me bautizo. Yo, listo, coroné, ya soy un hombre nuevo, ya nada de rumba, nada de mujeres, nada, soy un hombre ya corregido, nuevo. Pero a los meses yo recaigo. Yo, Señor, yo pensaba que esto era así. ¿Yo por qué recaí? ¿Yo por qué caí en esto otra vez? Pensaba que yo había vencido, pensaba que yo había coronado. Pero había siempre una oposición, como le pasó. Yo era un Sergio Paulo. Había una oposición para que yo me entregara a Jesús. Había una oposición porque el enemigo decía, Él es un hombre de Dios y no puedo dejar que se levante. Voy a utilizar toda la pornografía que pueda para que el profeta nunca se despierte en él. Voy a utilizar a todo tipo de cosas. Las mejores rumbas las voy a utilizar. Voy a utilizar a sus amigos para que siempre lo estén tentando, porque no puedo permitir que el profeta que hay en él se despierte. Así piensa Satanás. No puedo permitir que esa salmista se levante. No puedo permitir que ese pastor de jóvenes nazca. Tengo que hacer algo. Así piensa en las tinieblas. Entonces el enemigo me oprimía y había una resistencia para que yo me entregara al Señor. Pero llegó diciembre del 2002. Mi hermano vivía en los Estados Unidos. Mi hermano se alcanzó a alcoholizar. Fíjense que curiosamente yo nunca probé la droga y no me gustaba el alcohol. Y probé los sellos de todos los colores y nada de eso me gustaba. El sello azul, sello dorado, sello negro, no sé qué, no me gustaba. Yo decía, eso me quema, no me gusta. Nunca le encontré el gusto. Y vi mucho licor en casa, pero no. Lo mío era el área sexual. Ahí era la atadura, ahí estaba la cadena, ahí estaba la cárcel. Llegó ese diciembre y mi hermano me invita a una noche de adoración, porque mi hermano se consagra al Señor en Estados Unidos. Entonces yo, dale, yo voy. Y yo me animé en ir porque cuando iba a la iglesia en Barranquilla, yo iba como con mucha precaución en muchos momentos. Porque había muchos grupos de jóvenes, o había algunos jóvenes que rumbeaban y que me los encontraba rumbeando el sábado y que iban igual de obligados el domingo a la iglesia. Entonces yo decía, todo el mundo sabe la vuelta en la que yo ando. Y yo sé la vuelta en la que anda el otro. Pero yo dije, aquí estoy, en otro país, en otro lugar, nadie me conoce. Me voy a meter firme esta noche a adorar. Entonces entré y hay un ambiente de esos de adoración que tú, Dios mío, tú sientes a Dios. Y yo empecé a adorar al Señor, empecé a adorar.
Y cuando tenía mis manos levantadas con los ojos cerrados, siento una mano aquí en el pecho. No había tenido una experiencia así. Y un hombre de Dios, un pastor, viene y me dice, así te dice el Señor, yo no te quiero más tibio, porque yo tengo cosas grandes contigo. Esas dos palabras me las da. No te quiero más tibio porque tengo cosas grandes contigo. Esa palabra tibio, Dios sabía intencionalmente por qué me la estaba diciendo. Porque yo caminaba en la tibieza espiritual. Citaba en el primer servicio y lo cito ahora, iba a la iglesia del enemigo los sábados o los viernes, iba a la iglesia de Dios los domingos. Rumbeaba en las discotecas el sábado, iba el domingo a la iglesia. Pastor, ¿por qué dice eso? Por sentido común. Si aquí se mueve Dios, ¿qué se mueve allá? Si aquí le cantamos a Dios, ¿a quién le cantan allá? Si aquí Dios te sana, entonces ¿qué pasa allá? Si aquí se mueven ángeles, ¿qué se mueve allá? Y eso fue una de las primeras cosas, ¡pum!, que Dios abrió mis ojos. ¿En dónde yo me metía? ¿Qué era lo que yo hacía? ¿Qué era lo que yo veía? Y ese día yo empecé a llorar. Yo me tiré al piso arrodillado, lo recuerdo, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y era Dios tocándome. Llegué a la casa donde estaba bajado y Dios me dice, yo tenía una novia y ya mi mamá decía, mi mamá decía, estoy preparada. Este pelado en cualquier momento va a meter el gol. A mi mamá decía, y ella estaba ya, y en la casa todo el mundo esperaba la cuestión ya. Pero Dios tenía otro plan. Y en ese momento el Señor me dice, quiero que me entregues tu noviazgo. Porque si tú sigues con ella, tú vas a seguir acostándote con ella. Pero si tú me entregas el noviazgo, yo la voy a salvar a ella y voy a hacer algo grande contigo. Voy a salvarla a ella y a su familia. Y contigo voy a hacer algo grande, me decía el Señor. Llego a Barranquilla y nunca había sentido tal fuerza. Cuando Él viene sobre ti, te da fuerza para tomar decisiones. Y nunca había sentido tal fuerza, y cuando llegué, le dije a ella, bueno, ya el noviazgo no va más. Ella me recibe con comida, con todas las cosas. Ya el noviazgo no va más. Y me insultó, me dijo que yo me había levantado una gringa en los Estados Unidos, que por cierto, yo viajé con la intención de levantarme una gringa, pero lo que hice fue que me encontré con Jesús. Yo decía, no juegue, ¿qué se sentirá vacilarse una gringa? Iba con el viaje, pero Dios me cambió la historia. ¿Cuánto Dios le cambió la historia? Entonces llego y yo digo algo, yo estaba tan mal que me tuvieron que sacar de Colombia para orarme. Me tuvieron que sacar del país. Moisés lo sacaron de Egipto para hablarle en el desierto. A veces Dios te va a sacar de trasfondos para enseñarte algo. Entonces, en ese momento tomo la decisión y empieza Dios a darme órdenes. La oposición empezaba a romperse. Los hechizos del Elimás, los hechizos de la pornografía, de la fornicación, de las infidelidades, del desorden, empezaron a romperse. Mis calificaciones en la universidad empezaron a aumentar. Las malas amistades empezaron a desaparecer. Me unté aceite en las manos por orden de Dios y las puse sobre el colchón. Dije, Señor, en esta cama yo pequé contra ti, pero ahora este cuarto se va a transformar en el lugar de tu presencia. En el lugar de tu presencia. Y en ese cuarto hacía mini cultos. Yo saltaba dentro del cuarto, me tiraba al piso, lloraba. Segunda orden, me dice el Señor, saca la televisión del cuarto. ¿Qué? Esa sí fue dura para mí, porque el altar pagano que yo tenía era con la televisión, porque ahí veía pornografía. Saca la televisión del cuarto. Yo recuerdo la cara de mi papá al ver que estaba sacando la televisión. Todos los pelados quisieran tener televisión en su cuarto, es cómodo. Pero yo la sacaba. Y Dios me decía, cambia el control ahora por la Biblia. Empieza a leer la palabra en la mañana y empieza a leerla en la noche. Yo lo primero que hacía cuando me levantaba era prender la televisión, a ver pornografía. Y ahora lo primero que hacía era orar, levantarme a orar. Yo no hacía eso.
Siguiente orden del Señor. Coge una bolsa de basura y empieza a sacar todas las cartas de tus exnovias que tienes escondidas en el closet. Porque a veces uno esconde cosas y después se le olvida que escondió. Yo tenía las cartas de ellas escondidas. Y vas a tomar los regalos que te dieron y todos los vas a echar. Todos los vas a botar. El Señor es bárbaro. Y la revista pornográfica que tienes en el closet de arriba a la derecha, le vas a dar tijera y la vas a botar en la basura. En ese tiempo no había aplicaciones y nada de ese cuento. Tengo 39 años de edad. No había nada de eso. Y la siguiente orden fue botarlo. Siguiente orden. Empezarás a ir a mi iglesia y a la casa todas las semanas. Y me volví un apasionado de ir a la casa de Dios. Iba el lunes, iba el miércoles, iba el viernes, iba el sábado, iba el domingo y me paraba en la entrada a hacerle preguntas a la gente. Gente que yo ni conocía. Yo quería aprender. Hacía preguntas de Apocalipsis, hacía preguntas de Daniel, hacía preguntas. Yo quería aprender. Y ahí fue donde conocí a mi primer pastor. Siguiente orden. Llegó el momento de perdonar a tu papá. Todo eso, ¿por qué empezó a fluir eso? Porque la oposición de Elimás se fue. Porque la oposición se fue. Entonces todo lo de Dios empieza a fluir. Y voy terminando con esto, para orar. Y esa sí fue tesa. Porque el perdón de mi padre, recuerdo que la persona que estaba ministrando y estaba escuchando todo el tema de mi dolor, literal, y Dios sabe que no estoy exagerando, le dejé la camiseta toda mojada hasta acá, de lágrimas. De lágrimas y de moco. Buen moco que solté. Ser una moquera brava que me salía a mí llorando. Y le dejé todo sucio, ¿verdad? Llegué a casa y perdoné. Y Dios me dijo, quiero que le cuentes a tus papás todas las cosas malas que tú hiciste. Papá, mamá, vengan, cerré la puerta. Bueno, mamá, miren. Hubo una noche donde yo me robé el carro con mi hermano. Hubo otra noche donde yo veía esto. Todo el historial delictivo se lo conté a mi papá y a mi mamá. Todo, hasta las cosas más de pronto vergonzosas, se las conté a mi padre. Y ahí entonces empezó Dios. Siguiente orden y última. Ahora quiero que me empieces a servir. Busca un lugar en la iglesia para que me sirvas. Estoy hablando que yo estoy en diciembre y en junio empecé a servirle a Dios. Y mi primer servicio fue en el ministerio de staff, arreglando sillas, colocando escarapelas, llevando el agua a los predicadores. Y ahí fue el primer servicio. ¿Por qué pasó eso? Porque se rompió la oposición. Por eso Pablo se levantó muy, muy fuerte contra la oposición de Bar Jesús, de Elimás. Y entonces Sergio Paulo se encontró con el Señor. Colócate de pie en esta tarde. Sergio Paulo se encontró con el Señor. Pero sabe, esta palabra es para alguien y la recibí ahorita que estaba leyendo el texto. Elimás quiso separar a Sergio Paulo de Pablo. Y esta palabra yo la recibía para alguien. Tú tienes que alejarte de todo Elimás que te quiera apartar del Evangelio. Todo Elimás que quiera apartarte de Cristo. ¿Cómo terminó Elimás? Mire esto, Elimás termina ciego, pero los ojos de Sergio Paulo se abren. Quiere decir que cuando se rompe la oposición, los ojos espirituales se abren. Pablo, ahí, en ese juicio tan fuerte que vino sobre él, hay unas ciertas goticas de misericordia. Le voy a explicar por qué. Porque Pablo la vida le cambia por quedarse ciego. Y Pablo confía que Elimás, al quedarse ciego, va a dejar la brujería que estaba afectando a Sergio Paulo. Entonces hay cosas que Dios hace para sencillamente transformarnos a nosotros, pero también para que nosotros transformemos a otros. Así que esta palabra es la que Dios me dio para la iglesia. Toda oposición se va a romper y muchos Sergio Paulos van a venir a esta casa. Amén. Levanta tus manos al cielo.